Okay, so here in chapter 4 of Romans, Aquí en el capítulo 4 de Romanos, what we were just talking about del que estábamos hablando, is how we use the words justified es cómo es que usamos la palabra justificado and righteousness, y justicia, especially in Spanish. especialmente en español. But as Protestants, Pero como protestantes, we always see these words siempre vemos estas palabras and we think it's talking about the doctrine. y pensamos que está hablando de la doctrina. Okay? But the better word for justified Pero la mejor palabra para justificado is more like a witness es como un testigo when it comes to Abraham. cuando se habla sobre Abraham. Same way it's used in James Igualmente se habla en Santiago about justified by works. sobre el ser justificado por las obras. Because in chapter 4, verse 2, Porque en el capítulo 4 de Romanos, versículo 2, he says that it can't be before God. dice que No delante de no, Dios. pero no para con Dios. No delante de Dios, right? Sí. Pero no para con Dios. What it says my Bible. Oh, does it? Okay. Otra versión dice, pero no delante de Dios. Otra dice, no por Dios, right? No ante Dios. No Esta ante de dice, Dios. no Okay. para con Dios. No para con Dios. Okay. So it has no reference to God justifying us. Así que no es una referencia de que Dios nos está justificando. Now that brings us to the verses Esto nos trae a los versículos of the Old Testament del Antiguo Testamento that Paul quotes. que cita Pablo Okay, in verse 7. en el versículo 7. So read 6, 7, and 8, somebody. Alguien por favor lea el 7, 8 y 9 6, 7, and 8. o 6, 7 y 8. Como de Romanos, ¿verdad? Yeah, you can read it. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Okay, that's a quotation from Psalms 32, verse 1 and 2. Esta es una cita de Salmos 32, 1 y 2. Okay. Now, Paul quotes that very literally. Pablo cita esto literalmente. He's not taking an analogy No está tomando analogía or a metaphor o metáfora or a concept. o concepto. He said, David talks about the blessing Dice David habla de la bienaventuranza of the person de la persona who God sees as righteous a quien Dios ve como justo apart from his works. sin obras. And it's a reference to grace Y es una referencia a la gracia for the sinner. para el pecador. Okay. And this is an interesting concept. Y esto es un concepto muy interesante. In Psalm chapter 1, En Salmos 1, and it's not the first psalm David wrote, este no es la primera canción que escribió Salomón, David, David, but it's the beginning of his psalms. sino que es el empiezo de sus salmos. And it says, blessed is the man Y dice, bienaventurado es el hombre that does not walk in the counsel of the ungodly, que no anda en el consejo del hombre, of the ungodly. del injusto. Okay. So he's talking about the person is blessed Él está hablando de que la persona es bendecida if he doesn't do bad things, si no hace cosas malas, but instead sino que en lugar he meditates on the word of God day and night. él medita en la palabra día y noche. That's what you come to the law with. Con esto es con lo que vienes a la ley.
with the idea con la idea of what do I have to do to please God, de qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios, to receive his blessings. para recibir sus bendiciones. But later in David's life, Pero después, en la vida de David, after many failures, después de muchas caídas, David understands what Paul quotes here. David entiende lo que Pablo está citando aquí. It's not blessed is the man who does good all the time, No es bienaventurado el hombre que hace lo bueno siempre, because we can't. porque no podemos hacerlo. We can't qualify to that standard. No pudiéramos calificar para ese estándar. But the person who's really blessed Pero la persona que en realidad es bendecida is the person who understands es la persona que entiende that I'm a sinner, que soy un pecador, but God has forgiven me. pero Dios me ha perdonado. And because of that, Y por eso, he sees me Él me ve as if I'm righteous, como que si fuera justo, even though I'm a sinner. aunque sigo siendo un pecador. That's the real blessing. Esa es la verdadera bienaventuranza. And it took David a while to learn that. Y le tomó a David bastante para entender eso. And if we notice in the Old Testament, Y si notamos en el Antiguo Testamento, before the law, antes de la ley, that's all we saw. esto, That's all that we saw. eso es todo lo que vemos. From Adam to Moses, Desde Adán y hasta Moisés, the only thing we see lo único que vemos is somebody making a sacrifice for sins es alguien que está haciendo algún sacrificio por pecados and men obeying God when he tells them something. y los hombres obedeciendo a Dios cuando Él les dice que hagan algo. That's the whole covenant. Ese es todo el pacto. That's the whole relationship. Esa es toda la relación. They understood grace. Ellos entendían la gracia. Just do whatever God tells you. Nada más haz lo que Dios te diga And you need a sacrifice for your sins y necesitas el sacrificio para tus pecados because you're a sinner. porque eres un pecador. And the only way to be forgiven Y la única forma para ser perdonado is to believe God. es el creerle a Dios. That if you offer a sacrifice, Que si ofreces un sacrificio, you'll be forgiven. serás perdonado. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Then the law came Luego vino la ley because Israel grew up in Egypt porque Israel creció en Egipto with all of their gods. con todos sus dioses And all of their gods had requirements. y todos sus dioses tenían requisitos, Okay? Ways to appease the gods. formas como pudieron estar en paz con los dioses. Oh, agradecido. Right. That's another way to say it. Sí. ¿Quieres la palabra Agradecido. agradecido? Sí. I guess that concept. Their gods. Sus dioses. By doing certain things, Al hacer ciertas cosas, you could please the gods. podías agradar a los dioses. Okay? So when Moses takes them out of Egypt, Así que cuando Moisés los sacó de Egipto, they started coming to Moses ellos empezaron a venir a Moisés every day todos los días, from morning to night, desde en la mañana hasta en la noche, asking Moses, pidiéndole a Moisés, what does God want me to do with this? ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto Or this? o esto And this situation? y esta situación And this situation? y esta otra How do situación? I please God? ¿Cómo puedo agradar a Dios? That was never the criteria before that. Esa no era el criterio antes de And so when God finally gives them the law, Así que cuando Dios finalmente les da la ley, it's to show them, es para enseñarles, if you really want to appease me, si en realidad quieres estar en paz, ¿sí? to appease, Appease. not in No, peace, no, to please me, a agradarme, here's my criteria. aquí está mi criterio. Love the Lord your God Ama a tu Dios
with all of your heart, Con soul, mind, todo. and strength. Tu corazón, alma, Mente y fuerza. Okay? All of it. todo. Just in that first commandment, we all fail. Nada más en este primer mandato, todos faltamos. It doesn't say with most of No dice con la mayoría or with as much as you can. o con lo más que puedas. If you want to please God Si quieres agradar a Dios with your works, con tus obras, it's with all that you have. es con todo lo que tú tengas. And it was to teach the Jews Y era para enseñarles a los judíos exactly what God says exactamente lo que Dios dijo when he gave them the law. cuando les dio la ley. He says, do you remember Egypt? Les dijo, ¿recuerdan a Egipto? I took you out of there Lo saqué de allí on wings like eagles, en alas como águilas. not because you could do anything to please me, No porque ustedes podían hacer algo que me agradara, but because you were the smallest of all the nations, sino porque ustedes eran las más pequeñas de todas las naciones, slaves esclavos of the most powerful nation in the world, de la nación más poderosa del mundo, which means you were the lowest of all nations. lo que quiere decir que eran los más pequeños de todas las naciones. You had the least to offer me Ustedes tienen menos que ofrecerme than any other nation que cualquier otra nación, because you were nothing porque no son nada and you could do nothing. y no pueden hacer nada. But I took you out of there Pero te saqué de allí to teach you grace para enseñarte gracia and mercy y misericordia and forgiveness. y perdón. That was God's message. Ese fue el mensaje de But Dios. if you want to please me, Pero si quieren agradarme, here's my criteria. aquí está mi criterio. 10 commandments, Los 10 mandamientos, 630 more, 630 más, 603 more. See, it's 613 total. See, 603 I meant. 613. Sí. 613 en total, incluidos los 10 mandamientos. Okay? So all of these rules, Así que todas estas reglas and so Israel tried to fulfill those laws. y Israel trataba de llenar toda la ley And they couldn't. y no pudieron. That was the point. Ese era el punto. And that's what Paul is talking about, the background here. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí en este trasfondo. He says, if we could do it by works, Él dice, si lo pudiéramos hacer a través de las obras, then we would have done it. lo hubiéramos hecho. We had the law Teníamos la ley and we didn't fulfill it. y no la llenamos. Why? ¿Por qué? Because God had a better way. Porque Dios tenía una forma By mejor. faith, Por fe, by grace, por gracia, not by works. no por obras. And Abraham is proof Y Abraham es prueba because he was before the law. porque él fue antes de la ley. He can't just quote David No nada más puede citar a David, because David was afterwards. porque David fue después. Abraham was first. Abraham fue primero. And he points out Y lo recalca that the sign of the law, que la señal de la ley, of the covenant, del pacto, was circumcision. era la circuncisión. But Abraham believed God before he was circumcised. Pero Abraham le creyó a Dios antes de la circuncisión. And that's verses 9, 10, and 11 there. Esos son los versículos 9, 10 y 11. Okay, that's where Paul's going to continue with this argument. Y ahí es donde Pablo va a continuar con este argumento. But those references in Psalms, Pero estas referencias en Salmos those are perfect context son un contexto perfecto to make his point. para hacer su recalque. Okay. So when we get to verses 11, 12, Vamos a llegar a los versículos 11 y 12. okay. He says, he received the sign of circumcision Dice, y recibió la circuncisión como señal, read all the way to 12. como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. 12. Mhm.
y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Now, the way that sounds by itself La forma como suena por sí solo is that Abraham was justified es de que Abraham fue justificado in the same way that we are. de la misma forma que nosotros lo somos. But that's not how Paul's using this, Pero no es como Pablo lo está usando, because we need to read 13 porque tienes que leer el 13 to find out what is it Abraham believed. para saber qué es lo que creyó Abraham. ¿Lo leo? Yeah, 13 through 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham. 13 through 15. That's what I'm writing. Por la promesa de Abraham. 13? You wanna read it? Is that 4:13? Porque no por la ley fue dada a Abraham. Oh, it goes reversed. Okay, we're reversing the order. Not ¿Te even in sigo? O yeah, that's a totally different version, even in the Reina Valera, actually, Lizada. ok, porque esta es la Reina Valera. Okay. Porque Right. no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Okay, so the promise to Abraham Así que la promesa a Abraham is very specific, es muy específica, that he would be the heir of, that his offspring, de que su heredero, descendencia, descendencia, would be the offspring, sería, would be the heir of the world. sería el heredero del mundo. Okay, his child Su hijo would be the Messiah. sería el Mesías. Now, Abraham didn't know all that. Ahora, Abraham no sabía todo eso. All he knew Lo único que él sabía is what God said. es lo que él le había dicho, lo que I Dios will- le había dicho. I will make you the father of many nations. Yo te haré padre de muchas naciones, Like Lance said at the beginning, como lo dijo Lenz al principio, okay, that his descendants would be counted more than the sands of the sea. de que su descendencia sería contada más que las arenas del mar, Okay, but that his offspring, pero que su descendencia singular, singular would be the heir of the world. sería heredero del mundo. And it wasn't supposed to come through the law, Y no debía de venir a través de la ley, because this was before the law, porque esto fue antes de la ley, but it would be by faith. sino que sería por fe. Faith comes by hearing, Fe viene por el escuchar, hearing the word of God. escuchar la palabra de Dios. And God said, Y Dios dijo, you will have a child. tendrás un hijo. Okay, and he's going to talk about that detail in a little bit. Y va a hablar sobre ese detalle en un poquito. Okay. Read 17 through 21. Hermana, lea del 17 al 21, por favor. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Hasta el 21, 22. Sí. Por favor. Plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo.
Por esta razón le fue contada por justicia. Okay. So here we see how Paul is using Abraham. Aquí vemos cómo es que Pablo está usando a Abraham. And here's where we have to understand Y aquí está lo que tenemos que entender. how the Jews would quote the Old Testament. Cómo es que los judíos citaban el Antiguo Testamento. Okay. When they saw something happening Cuando ellos veían que algo estaba sucediendo and they wanted to explain something God was doing, y querían explicar algo que Dios estaba haciendo, they would use the Old Testament usaban el Antiguo Testamento as proof como prueba that this is how God does things. de que así es como Dios hacía las cosas. It's not always so literal No siempre tan literal as if prophetic, como profético, talking about a specific situation. hablando de alguna situación específica. It's more teaching Es más como enseñanza, how God functions cómo es que Dios funciona, so that they show para poder enseñar what they're teaching right now lo que estaban enseñando ahorita is not new. no era algo nuevo. And let me give you a couple proofs of that. Déjenme darles unas cuantas pruebas de esto. Okay, in Isaiah, En Isaías, when he had a child cuando él tuvo un hijo, Isaías, through a prophet, a through a través, prophetess, a través de una profetisa, okay, the prediction that was made la predicción que se hizo is that the virgin would have a child, es que la Virgen tendría un hijo and before that child was old enough, y que antes de que ese niño fuera lo suficientemente grande to know the difference between good and evil, para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, that 2 cities would be destroyed, que 2 ciudades iban a ser destruidas, that the Jews were going to try and depend on de donde los judíos iban a tratar de depender de for él protection against Assyria. para protección en contra de Siria. That's in Isaiah chapter 7 and 9, Eso está en Isaías capítulo 7 y 9, when it talks about this child. cuando habla sobre este hijo. And then it says Y luego dice that he went to the prophetess que él fue a la profetisa and they had a child, y ellos tuvieron el hijo. which means at the time of the prophecy, Lo que quiere decir que al tiempo de la profecía, she was a virgin, ella era una virgen, but not when she gave birth, pero no cuando ella dio a luz, obviously. obviamente. And before that child Y antes de que ese hijo got old enough, creciera lo suficiente, the 2 cities were destroyed. esas 2 ciudades fueron destruidas. That was the sign given to Hezekiah, the king. Esa fue la señal que se le dio a Ezekiel, Ezequías, the king. el rey. Okay. Now, at that time, En ese entonces, nobody thought that was messianic. nadie pensó que era mesiánico. If you read through the entire Talmud and the Mishnah, Si lees a través de todo el Talmud y del Mishnah, all the commentaries of the Old Testament, todos los comentaristas del Antiguo Testamento, they never mentioned the virgin birth ellos nunca mencionan el nacimiento virgen from Isaiah's wife, de la la esposa de- esposa de Isaías okay, as prophetic como profética about a future Messiah. sobre un Mesías futuro. But when the apostles Pero cuando los apóstoles saw Mary vieron a María pregnant but a virgin, embarazada pero virgen, they quote that Old Testament passage. ellos citaron ese pasaje del Antiguo Testamento. Okay. Now, they say Ahora ellos dijeron this fulfilled the scripture que eso llenaba las escrituras, that the virgin will give birth. de que la Virgen iba a dar a luz. What they saw was the similarity, Lo que vieron era la similitud, but much more miraculous in Mary, pero en una forma más milagrosa en María, because she was still a virgin when she gave birth. porque ella siguió siendo virgen aun cuando dio a luz. That's a lot more miraculous than Isaiah's wife. Eso es mucho más milagroso que la esposa de Isaías. Okay. Now they do this all throughout the Gospels.
ellos hicieron esto a través de hacían todas estas cosas a través de las escrituras, the Gospels. los evangelios. Okay. Now, to prove this point more, Para comprobar este punto aún más, okay, that they don't always take it literally as prediction. que no siempre lo toman literalmente como predicción. Do you remember the verse that says, ¿Se recuerdan el versículo que dice if you strike the shepherd, que si golpea, golpeas al pastor, pastor, the sheep will scatter? las ovejas van a ahuyentarse? You remember that verse? ¿Recuerdan de ese versículo? ¿Se esparcerán las ovejas? See? Okay, what was the context originally of that? ¿Cuál fue el contexto original de ese? You remember? ¿Lo recuerdan? Huh? Okay. The original context, El contexto original, even though the apostles said aunque los apóstoles dijeron that when Jesus was taken into custody, que cuando Jesús fue tomado en cautiverio, okay, that caused the disciples to leave. eso causó que los discípulos se fueran. It says, if you strike the shepherd, Dice, si golpeas al pastor, the sheep will scatter. las ovejas se esparcerán. Okay. Back in the Old Testament, where it was cited, En el Antiguo Testamento, de donde fue citado, it was said about the false leaders of Israel hablaba sobre los falsos líderes de Israel and their false prophets. y sus falsos profetas. And God said, Y Dios dijo, I will strike the shepherds yo golpearé a los pastores and the sheep will scatter. y las ovejas se esparcerán. In other words, En otras palabras, if I judge these bad leaders, si juzgo a estos líderes malos, then the Israelites will stop following them. los israelitas van a parar de seguirlos. Now, that can't be a prediction about Jesus. Ahora, esa no puede ser una predicción sobre Jesús, But that's what the apostles used to prove their point. pero eso fue lo que usaron los Apóstoles. apóstoles para comprobar su punto In the Gospels, en los evangelios, in reference to Jesus. en referencia a Jesús. Okay, now that's really interesting, right? Ahora, esto es muy interesante, ¿verdad? Why would they choose that verse? ¿Por qué es que escogerían ese versículo? Because, like I said, Porque como lo dije, when they said cuando ellos dijeron that this fulfilled the scripture, que esto llena las escrituras, it might be prophetic specifically pudiera ser profético específicamente if it's a specific prediction. si fuera una predicción específica. But if it's just a similarity, Pero si nada más es una similitud, they would use the Old Testament to show usaban el Antiguo Testamento para enseñar that God is doing the same thing. que Dios estaba haciendo lo mismo. So the disciples were not taken into custody. Así que para que los discípulos no fueran tomados en cautiverio Okay, or arrested, o fueran arrestados, okay, God allowed Dios- Jesus to be taken arrested Dios permitió que Jesús fuera el que fuera arrestado so that the disciples could survive para que los discípulos pudieran sobrevivir and they would continue his ministry. y ellos podían continuar su ministerio. So it's a totally different context, Es un contexto totalmente diferente, but it's the same concept. pero es el mismo concepto. If you strike the leader, Si golpeas al líder, then the followers will not follow. los seguidores ya no lo seguirán. Okay? God didn't want the disciples Dios no quería que los discípulos crucified with Jesus. fueran crucificados junto con Jesús. And so he scattered them. Así que los regó, Okay. los ¿cómo dice? Dispersió. Esparció. Okay. And that's what the apostle was referring to when he quotes that verse. Y a eso se refiere Pablo, The los apostles, apóstoles when they cuando quoted the citan verse. ese versículo. Okay. So we have to understand that's a common way of using prophecy. Tenemos que entender que esa es una forma
común para usar esos pasajes del Antiguo Testamento, and prophecy specifically. específicamente en profecía. Okay. Here, Paul is doing the same thing. Aquí Pablo está haciendo lo mismo. Abraham believed God Abraham creyó a Dios in the promise that was made to him, en la promesa que se le fue dada a él and it was counted as a good work. y le fue contada como una buena obra, But because it was by faith, pero porque fue por fe, then God didn't owe him anything. entonces Dios no le debía nada, Okay. But because he believed pero porque creyó and had faith, y tuvo fe, he received the blessing recibió la bendición of the promise. de la promesa. Now, that was not eternal life. Esta no fue de vida eterna, It was just the promise era nada más la promesa that you will have a child de que tendría un hijo and he would be the heir y que él iba a ser el heredero, that would bless all the nations. que bendeciría a todas las naciones. And he says, in the same way, Y dice, de la misma forma, when we believe in Jesus, cuando nosotros creemos en Jesús, we receive his blessing, nosotros recibimos su bendición, which is eternal life. lo que es vida eterna. He's not saying Él no está that diciendo Abraham believed God que Abraham le creyó a Dios and received eternal life. y recibió vida eterna. Okay? He just received the promise Nada más recibió la promesa que and se the le hizo blessing of that promise. y la bendición de esa promesa. So if we're going to quote passages in the Old Testament, Así que si nosotros vamos a citar pasajes del Antiguo Testamento, this is a pattern we should follow. este es un patrón que debemos de seguir. Okay? Instead of saying, En lugar de decir, you see, Paul says, ven, Pablo está diciendo Abraham believed God que Abraham le creyó a Dios and he was declared as righteous y fue declarado como justo and he was justified y fue justificado and he was saved. y fue salvo. No, that's not the context. No, porque ese no es el contexto, Not the way Paul uses it. no de la forma como lo usa Pablo. That applies to anybody who believes what Jesus promised. Eso aplica a cualquiera que crea la promesa de Jesús. Okay? And that's verses 24 and 25. Y estos son los versículos 24 y 25. So read that either way. Léalo, hermana, por favor. 23 through 25, sorry. 23 hasta 24, o 25, perdón. Amén. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Okay. So that concept Ese concepto of a righteous good work de un justo, una obra justa being credited to Abraham siendo acreditada a Abraham and receiving the y blessing recibiendo la bendición because he believed, porque creyó. that concept Ese concepto of it being counted ha sido contado. is not just for Abraham. Okay. Sí, ha contado. It's Okay. not just for Abraham. No es nada más para Abraham. That concept Ese concepto of crediting de acreditar a belief, una creencia, una creencia as if it's a good work. como que si fuera una buena obra, That concept ese concepto is also applied to us. también se nos aplica a nosotros. The blessing is different. La bendición es diferente, The promise is different. la promesa es diferente, What God said was different. lo que Dios dijo fue diferente And what he believed was y different. lo que creyó fue diferente. But that concept is the same. Pero ese concepto es el mismo, The way God blesses. la forma como Dios bendice, By faith, por fe, not by works. no por obras. That's now when we read this chapter, Ahora, cuando leemos este capítulo, the entire section makes perfect sense. toda la sección completa hace un sentido
Perfectamente. Perfecto. Okay? Everything fits in its context. Todo encaja en su contexto. Right? Verse 20, El versículo 20, no unbelief, ningún incrédulo made him doubt. lo hace dudar. Read verse 20. So, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, okay, sino... so está bien. Okay. So that makes sense if we're understanding it the way we just explained. Esto te hace sentido si lo entendemos de la misma forma como That we just explained. lo explicamos. Okay. So if we think of it the way we normally read this, Si lo pensamos de la forma como normalmente lo leemos, like Abraham was saved by his faith, como que Abraham fue salvo por su fe and he was declared as y righteous, fue declarado justo, just like us, igual que nosotros, then verse 20 doesn't make any sense. entonces el versículo 20 no haría con ningún sentido. Or 19. O el 19. How would that, ¿Cómo es que eso, his age, su edad and his ability to have a child, y su habilidad de tener un hijo, how would that affect his belief cómo es que eso afectaría su creencia that he was going to have eternal life, de que iba a tener vida eterna, that he was going to be saved? de que iba a ser salvo? You have to do some complicated hermeneutics to make that fit, Tendrías que hacer una hermenéutica muy complicada to make Para- that fit. para encajar esto. But if we're talking about a different promise Pero si estamos hablando de una promesa diferente and a different blessing, y de una bendición diferente, then it makes sense. entonces es cuando hace sentido. And that's why Paul Y por eso es que Pablo talks about what we believe habla de lo que nosotros creemos, is different than what Abraham believed. que es diferente a lo que Abraham creyó. We believe in him Nosotros creemos en Él, who raised Jesus from the dead quien resucitó a Jesús de entre los muertos and was delivered up for our y trespasses fue deliberado por nuestras transgresiones and raised for our justification. y resucitado por nuestra justificación. That's what we believe, Eso es lo que nosotros creemos and that's the promise we receive. y esa es la promesa que recibimos. That's the blessing we get Esa es la bendición que nosotros by obtenemos faith por fe, in the same way de la misma forma that Abraham received his blessing. que Abraham recibió su bendición. Okay. So now for me, it's very technical, Para mí es muy técnico, but it opens my eyes pero abre mis ojos to understanding their hermeneutics. para entender su hermenéutica. How Paul applied the Old Testament. ¿Cómo es que Pablo aplica el Antiguo Testamento? He didn't just take Abraham No nada más tomó a Abraham and take a verse out of context y tomó un versículo fuera de contexto and say, y dijo, Abraham was saved by faith just like us. Abraham fue salvo por fe. justificado por fe, Just like us. igual que nosotros. That's not what he says at all. Eso no fue lo que él dijo. He's way more detailed in it Tiene más detalles en él, because he knew his Old Testament. porque él conocía bien su Antiguo Testamento. He knew how it applied in its proper context Él sabía cómo aplicaba dentro de su contexto apropiado and what doesn't apply y lo que no aplica out of context. fuera de contexto. Okay. So now you guys did the homework, right? Hicieron la tarea, ¿verdad? Sí, Kathy. Lance, no, yo sé. Sí, pues sí. Me Ok. faltaron unas poquitas de lo último, pero la mayoría ya la tengo. Okay. So where did you She find? she's understanding. Are you ask her. Ok, hermana Katy, Mande. ¿cómo va hasta ahorita? ¿No te echa bolas? No, sí, estoy ¿Está entendiendo bien? Sí. Ok, perfecto.
I had to practice this with a brother for like 40 minutes. Tuve que practicar esta descripción con un hermano como por 40 minutos. Just to know how to explain this as simple as possible. Nada más para poder explicarla lo más sencillo posible. Amén. Because it's a No, complicated topic. Porque es un tema muy complicado. sí, Ok. sí, pero sí lo estoy entendiendo. Qué bueno. De hecho, pues ya había leído, en parte de la tarea era leer Romanos del 4 hasta el 17. Sí, Ok. y pues ya más o menos, sí. Okay. Okay. Sí. Más familiar con el contexto, sí. Sí, More familiar with the context. She said she read in the homework, she was reading 4 all the way through the end of Romans, so she's still familiar with the context. We're just making sure she understands what's being taught, Lance, just so you know the Spanish, okay? All right, so what's the next part in your homework La siguiente parte que es en su tarea, where he quotes the Old Testament? donde él cita el Antiguo Testamento. ¿Siete? 7? Maybe. Yeah. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Romanos 7:7, Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. Es el que yo tengo en mi Biblia. Okay, Sí, del 4:18 sigue Romanos 7:7 y Éxodo 20:17. Okay. 127. No, Deuteronomio, bueno, yo tengo 5:21. Ajá, y Éxodo 20:17. Es en el Ok. mismo, Romanos 7:7. Okay. And those are about the law, right? Sí, Todo sobre la ley, ¿sí? Ujú. Okay. So those ones are pretty easy to interpret, right? estas son muy fáciles de interpretar, ¿sí? ¿Y Katy? Sí, ¿Ustedes muy- son fáciles? Son muy claros. pues, sí, ¿No? pues, no, ¿Pero no? o sea, sí. Sí, pero no, sí batallé. O sea, donde batallé es en donde para quién va dirigido. Ahí es donde ¿En qué? tuve con... Whom O sea, would, yo entendía como, lo leía y yo entendía, pues bueno, va dirigido, decía yo, tanto para los judíos como para los Sí, esa es la parte difícil de la hermenéuticas. So, sí. okay, so what she's saying is we're in chapter 7, verse 7, Les. Okay, where it says, you shall not covet. And part of the homework was to identify who it's referring to and what's the difference between that and us. Okay, what's the distinction between the original readers and us, the readers in the church or readers of Romans? Okay, so that's where we're at. And she said, yeah, she had a little bit of difficulty separating, okay, what's the difference between us and them? So that's important. Eso es muy importante para saber cuál es la diferencia entre ellos y nosotros y cómo aplicar diferente, ¿sí? Fíjate. Vale, perdón. No, eso es la parte difícil y también importante Sí. para entender cuál es la diferencia entre ellos y nosotros y cómo aplicar diferente. Sí. Okay. So, in verse 7, en el versículo 7, how does Paul use that verse? ¿cómo es que Pablo usa este versículo? He's saying Él está the diciendo, purpose of the law el propósito de la ley was to show me that I'm a sinner. es el enseñarme que soy pecador. Because if I didn't have the law Porque si no tuviera la ley, with verses like, you shall not covet, como por versículos que dice que no debes de codiciar, okay, then I wouldn't have known that it was a sin. no supiera yo que eso iba a ser, que era un pecado. Okay, so that's the purpose of the law. Así que ese es el propósito de la ley. Okay, so that was written to the Jews, Esto fue escrito a los judíos and we just talked about the context. y acabamos de hablar sobre el contexto. It was after they left Egypt, Fue después de que dejaron a Egipto. they wanted to know, Ellos querían saber what do we have to do qué es lo que teníamos que hacer to make God happy? para agradar a Dios, Like the other gods. como
como los otros dioses. And God said, you don't have to do anything to make me happy. Y Dios les dijo, no tienen que hacer nada para agradarme. Just let me bless you. Nada más déjenme bendecirles. That makes me happy. Esto me hace feliz. But if you want to know what you have to do, Pero si quieren saber lo que ustedes tienen que hacer, here's my laws. aquí están mis leyes. Do not covet. No codicien. Now, we've all broken that law. Ahora todos hemos quebrantado esa ley. When I see Lance at home in Phoenix, I get covetous. Cuando veo al hermano Lenz allá en Phoenix, lo codicio Because I miss my family porque extraño a mi familia and my friends. y mis amigos. But when I talk about a New York strip steak, Pero cuando hablo sobre un steak, then New New York, you guys break the law. ustedes son los que quebrantaron la ley. Cuando escucharon sobre la cena, There's a purpose for everything, hay un propósito para todo, even if I didn't plan it. aun si no lo planeé. But it's a perfect example. Pero es un ejemplo perfecto. We break the law every day. Nosotros quebrantamos la ley todos los días, But if we didn't have the law, pero si no tuviéramos la ley, I would ask myself, yo me preguntaría, well, what's bad about wishing I was there? ¿qué está de malo el que yo desee estar allá en Phoenix? What would be bad about coveting my brother's location? ¿Qué sería de malo el codiciar el lugar donde vive mi hermano? I would never know that was bad Yo ni siquiera supiera que eso iba a ser malo if it wasn't for the law. si no fuera por la ley. I would think Yo pensaría, nothing's wrong with that. no tiene nada de malo. It's just how I feel. Es nada más como yo me siento. That can't be bad. No puede ser malo. It can't be sin. No puede ser pecado. It can't be dangerous. No puede ser peligro. I'm not hurting anybody. Yo no estoy dañando a nadie. But because I know it's a law, Pero porque sé que es la ley, that means eso quiere decir that's contrary to God's ways. que eso es contrario a las formas de Dios. Why? ¿Por qué? And that's what Paul is talking about Y here. de eso es a lo que se está refiriendo Pablo aquí. As soon as we realize that's a law, En cuanto nos damos cuenta que eso es la ley, we realize we're sinners. nos damos cuenta que somos pecadores. Apart from the law, Aparte de la ley, sin doesn't affect us el pecado no nos afecta because we're ignorant, porque somos ignorantes. and God never punishes somebody for ignorance. Y Dios nunca castiga a nadie por la ignorancia. And it has no effect on my conscience Y no tiene ningún efecto en mi conciencia because I don't think it's wrong. porque yo no pienso que es malo. Okay? But once we know it's wrong, Pero cuando ya sé que es malo, we realize, okay, me doy cuenta de que sí, I'm a sinner. soy un pecador. And according to the law, Y de acuerdo a la ley, I broke one of the 10 commandments. he quebrantado uno de los 10 mandamientos. The penalty is death. La penalidad es la muerte. That's serious. Es serio. So Paul says, Pablo dijo, so what do we do with the law? así que ¿qué haremos con la ley? Does the law cause me to die? ¿La ley me hará morir? It says sin, Dice el pecado, because I know it's wrong, porque sé que es malo, it causes me to desire it more. causa que yo lo desee aún más. And it causes me to want to be righteous, Y me causa que el querer ser justo, knowing that I am not. sabiendo que no lo soy. And that's what kills me. Y eso es lo que me mata. So the law has a good purpose. Así que la ley tiene un buen propósito. It's holy, Es santo, it's righteous, es justo, it's good. es bueno.
I say, so does that bring death to me? Dice, así que esto me trae muerte a mí, The law? la ley. No. No, It's sin that causes me to die. es el pecado el que causa la muerte. Once I realize I'm a sinner, Cuando me doy cuenta que soy un pecador, then I can receive forgiveness. entonces puedo obtener el Perdón. perdón. And then, like Abraham, Y luego, como Abraham, God sees my faith. Dios ve mi fe, He sees my belief in him. ve mi creencia en Él, He sees my belief in Jesus, ve mi creencia en Jesús, who died for my sins, quien murió por mis pecados, and I'm justified y soy justificado for all of my sins. por todos mis pecados. And because I believe in Jesus, Y porque creo en Jesús, I receive his promise, yo recibo sus promesas, eternal life. vida eterna. Okay, so that's the context of this. Ese es el contexto de esto. Now, when was the last time you heard that taught in a sermon? Ahora, ¿cuándo es la última vez que han escuchado que esto enseñarse en algún sermón? We're just taught coveting is wrong. Nada más decimos que la codicia es mala And we miss the point. y nos perdemos de el punto principal. It's supposed to drive us to grace. Debe de llevarnos a la gracia. It's supposed to lead us to his mercy Debe de llevarnos a su misericordia and his y forgiveness. su perdón. The law is never supposed to condemn us La ley nunca nos debe de condenar apart from faith in Christ. fuera de la fe Faith in en Christ. Cristo. Okay? That's not what its purpose is. Ese no es su propósito. That's why Paul says later on, Por eso es que Pablo dice después, the law la ley is for the unbeliever, es para el no creyente, not for the believer. no para el creyente. So does that mean we go break all the laws? Así que eso quiere decir que podemos ir a quebrantar todas las leyes. And that's what Paul's he talked about in chapter 6 and 7. De eso es de lo que habla en los capítulos 6 y 7. Says, of course not. Dice, claro que no. The fact that Jesus died El hecho de que Jesús murió to pay the price for sin, para pagar el precio del pecado, that should tell us eso nos debe de decir sin is not good to do. que el pecado no es una cosa buena para hacer, But the law is not there to condemn us. pero la ley no está allí para condenarnos. It's to remind us Es para that we recordarnos are sinners que somos pecadores, that need to be forgiven. que necesitamos perdón. And blessed is the man Y bienaventurado es el hombre, whose sins are forgiven, quienes le son los pecados perdonados, whose righteousness quien su justicia is from the Lord, viene del Señor, not from himself. no de él mismo. That's the point. Ese es el punto. So, and it's 7:30, so we're going to call it quits there. Y son las 7:30, así es que vamos a terminar. Okay. So a little short of a class because we only have a couple of people. So, Es una clase un poco más corta, que nada más tenemos 2 personas. okay. So we are not going to have any more classes No vamos a tener más clases until after Christmas. hasta después de Año Nuevo. Okay. But, De Año Nuevo. uh-huh. Okay. Dice Christmas. You see, Navidad y Año Nuevo, sí. It's going to be, I'll put up the date in the group. Yo voy a poner la fecha en el grupo, But it's probably going to be at the second week of January. pero probablemente vaya a ser la segunda semana de Enero. enero, el día 11 o el día 4. January. Este es enero. January 2021. 11th. El 11, el 4 o el 11. Probablemente 11. Okay. That'll give us time for New Year's Esto nos da tiempo para Año Nuevo, to get started on our year. para empezar nuestro año. And I think that's when the school calendars start again too. Y creo que también es cuando empieza el año escolar. Okay. So we'll meet that Monday. Nos vamos a juntar ese lunes
Now, what I want you guys to do during this 5 weeks Ahora, lo que quiero que hagan en estas 5 semanas is to write down some rules for hermeneutics es que escriban algunas reglas de la hermenéutica that you see que in these vean verses, en estos versículos, in what we've studied so far en lo que hemos estudiado hasta ahorita, in Acts through Romans. de Hechos hasta Romanos. Okay? And when I say rules of hermeneutics, Y cuando digo reglas de la hermenéutica, if you're not sure about that, si no están muy seguros de la set an hermenéutica, appointment with me hagan una cita conmigo and I'll walk you through it, okay? y yo les explico. Okay, we'll do that one-on-one. Lo haremos de uno a uno. Okay, because Lance, yours is going to be, I'm sure, very different than hers. Okay? Porque pienso, Lance, que el tuyo va a ser mucho muy diferente al de ella. Okay, so, ¿está bien? And Deborah's going to be very, very different. Okay, Deborah's is going to be different too. Y el de la hermana Debra también va a ser muy So I'd diferente. rather deal with each individual based on what they know. Pues prefiero mejor hacerlos individualmente basado en lo que conocen, Okay, one-on-one. de uno a uno. Okay? ¿Sí? So, Lance, you want to close in prayer? Absolutely. Heavenly Father, thank you for this time, Father.